Muy bien. Vamos a ver entonces el tema 3 que se refiere a la valoración biológica de drogas naturales. Bien, primero vamos a indicar entonces que la valoración y estandarización de ciertas drogas se realiza sobre la base de su actividad farmacológica y esto lo establece la propia farmacopea. Aquellas pruebas o ensayos que se realizan en el animal vivo o en sus órganos o en los órganos seccionados, a menudo nos indican la potencia de una droga, es decir, una actividad farmacológica potencial. Entonces, normalmente en estas pruebas nosotros podemos utilizar el animal vivo, podemos utilizar el órgano intacto, el órgano seccionado, podemos utilizar microorganismos, podemos utilizar animales completos, etcétera, ¿no? Entonces, a ese conjunto de pruebas se denominan pruebas biológicas o bioensayos. En ese entendido, vamos a definir a los bioensayos como pruebas que se realizan en organismos vivos, ¿cierto? Órganos enteros o seccionados en células con microorganismos o incluso con compuestos de interés metabólico como las enzimas. Entonces, esos son los bioensayos. Esta es la definición que se realizan los bioensayos. Es la definición de un bioensayo. Pero ¿con qué objetivo se realiza un bioensayo? Prácticamente un bioensayo nos sirve para evaluar la actividad farmacológica de una droga, la actividad farmacológica o biológica potencial de una droga. Entonces, sus objetivos son valorar la actividad farmacológica de una droga, la actividad farmacológica potencial de una droga, o también evaluar la actividad biológica de las drogas utilizadas en la medicina tradicional, ¿no? Es decir, nosotros vamos a contribuir a la validación de la medicina tradicional. Sabemos muy bien que dentro de esta medicina se pueden utilizar plantas, se utilizan animales, y muchas veces decimos, ¿será verdad? No será verdad, tendrá esa actividad. Entonces, para esto se utilizan las pruebas biológicas, para darle esa valoración científica al uso tradicional de una planta medicinal, por ejemplo, ¿no? Entonces, si la medicina tradicional dice, tiene muy buena actividad antiinflamatoria, nosotros por pruebas en animales o pruebas biológicas, podemos nosotros determinar si tiene o no tiene la actividad que nos dice la medicina tradicional. ¿Okay? Entonces, también sirven estas pruebas para contribuir a la validación de la medicina tradicional. A los bioensayos, esas pruebas que se realizan en animales de laboratorio, en microorganismos, en órganos intactos o seccionados o en compuestos de interés metabólico, se dividen en dos grupos. Pruebas a nivel de pretamizaje, que son básicas, y pruebas a nivel de tamizaje. Las pruebas a nivel de tamizaje son pruebas generalmente in vitro, ¿sí? Es decir, in vitro, que se van a realizar entonces en el laboratorio, ¿verdad? Pero in vitro. Dan una idea preliminar de la posible bioactividad de un extracto crudo, de una fracción purificada o de un principio activo puro. Es decir, ese extracto que hemos obtenido, ¿se acuerdan? Por método de maceración, percolación, etcétera, ese es el extracto crudo. ¿No? O puede ser una fracción, cuando yo separo una parte por solubilidad, digamos, la fracción soluble en agua o la fracción soluble en cloroformo. Entonces estoy utilizando una fracción. O puedo aislar el principio activo, flavonoides, taninos, etc. Entonces, yo puedo evaluar con el extracto crudo, con la fracción o con una sustancia pura. Ahora, las pruebas que se realizan aquellas pruebas a nivel de tamizaje, son pruebas que se realizan en animales de laboratorio. Entonces, son pruebas in vivo, porque voy a utilizar el animal completo para poder realizar este tipo de pruebas a nivel de tamizaje. Las pruebas a nivel de tamizaje nos dan una idea más exacta de la actividad farmacológica de una droga, porque estoy utilizando un mamífero, entonces me va a dar una idea más exacta de la actividad farmacológica de una droga.
Puedo utilizar tanto el extracto crudo, la fracción purificada o también una sustancia pura, ¿no? Un principio activo puro. ¿Cuáles son los organismos que tradicionalmente se han utilizado y todavía se siguen utilizando? Algunos ya no, ¿no? Antiguamente se permitía que se utilicen perros, gatos para estas pruebas. Ahora ya no, ¿no? Está muy restringido, muy restringido en realidad. Especialmente utilizar gatos, perros, aquellos que son mascotas, no podemos utilizar, ¿no? Pero sí se puede utilizar ratas, ratones, conejos, se utiliza normalmente, ¿no? Entonces, aquellos organismos que tradicionalmente han utilizado las bacterias, seguimos utilizando bacterias para determinar el coeficiente fenólico o el valor antiséptico o antibacteriano de ciertas drogas, ¿no? Antes se utilizaba incluso para valorar vitaminas, pero ahora con los métodos espectrofotométricos ya no se utiliza. También podemos utilizar los ratones, muy utilizados, porque el ratón es mamífero, tiene un sistema digestivo muy similar al del hombre, ¿no? La rata y el ratón. Los hámster también son bastante utilizados. El ratón se lo utiliza para la prueba de inocuidad antirrábica, para el toxoide diftérico y muchas otras pruebas que podemos ver, ¿no? Hipoglicemiantes, se utilizan las pruebas hipocolesterolemiantes, etc. Luego tenemos el cobayo y la rata. El cobayo, la rata, el hámster se utilizan para determinar la toxicidad, la toxicidad y antigenicidad de productos biológicos. También para evaluar la actividad oxitóxica de la oxitocina, que lo que hace es actuar y contraer entonces el útero, ¿no? Pero estos animales se utilizan para un gran número de pruebas, como nosotros vamos a ver. Puedo utilizar para actividad analgésica, hipoglicemiante, antiinflamatoria, hipocolesterolemiante, pruebas antilipídicas, o sea, una gran variedad de pruebas, ¿no? La rata es uno de los animales de más fácil manejo. Entonces, y uno tiene que utilizar, no es cualquier rata, ¿no es cierto? Tenemos que utilizar ratas especiales, ratas que son albinas y que vienen de determinadas cepas. El pollo se ha utilizado para determinar la actividad de la oxitocina. Las palomas se utilizaba para evaluar la digital, ¿no? Pero un poco ya se puede evaluar, se puede utilizar también ratas o ratones para evaluar la digital. Antes solamente se utilizaba la paloma porque se basaba en la mortalidad de la paloma. El gato, como les decía, en algún momento se ha utilizado, pero ya prácticamente está prohibido. Se utilizaba el gato para ver especialmente drogas que tengan un efecto sobre el sistema nervioso central o para hacer evaluaciones oftálmicas. Igualmente el perro, el conejo antes, se utiliza y se utilizaba para ver los alcaloides del curare. Los alcaloides del curare son alcaloides que lo que hacen es producir una relajación muscular. Entonces se evaluaba conejito para ver que produzca relajación muscular. La prueba muy sencilla. Se le inyectaba el curare y el conejito no podía sostener la cabeza. Entonces era la prueba de la caída de la cabeza, ¿no? Ahora, más que todo, se están utilizando los conejos para hacer evaluaciones oftálmicas y pruebas cicatrizantes, ¿no? Pruebas de actividad cicatrizante. Los perros se han utilizado en algún momento para ver la actividad depresora sobre el sistema nervioso central, pero ahora no, como les decía, ni perros ni gatos, está totalmente prohibido. Incluso se han utilizado monos, pero también se puede utilizar, pero tiene que ser muy justificado, hay que pasar una serie de reglamentos, de permisos que hay que solicitar, ¿no? Para trabajar con los monos, por ejemplo, ¿no? Y el gato y el perro, pues prácticamente ya no se utiliza, ¿ok? Ahora, en algunos casos también pueden participar los hombres, pero siempre que el ser humano va a participar, necesitamos un consentimiento informado. Si no hay un consentimiento informado, no puedo yo utilizar al hombre para ese ser humano, para que pueda participar en esas pruebas. Sí o sí necesitamos que ellos firmen y digan, estoy de acuerdo en participar. Yo puedo decir, a ver, tengo una actividad, he preparado una pomada para el acné, ¿no? Entonces, ¿alguien quisiera participar? Puedo decir,
pongamos en la facultad. Dice, yo doctora, se anotan 10 que quieren probar el producto que estoy yo proponiendo y tienen que decir, sí, estoy de acuerdo en participar en el proyecto de la actividad antiacné de tal pomada, ¿no? Tienen que tener el consentimiento informado, ¿no? Entonces, muy importante. Ahora, normalmente estas pruebas se utilizan después de que nosotros, in vitro o por pruebas in vivo, hemos demostrado que no hay toxicidad, que no hay mucho efecto secundario, etcétera. Sí, podríamos pasar a la fase de trabajar con humanos, ¿no? Entonces, muy importante esto, ¿ok? Siempre vamos a considerar, como les decía, los aspectos de bioética. Bueno, vamos a entrar a ver entonces ejemplos de pruebas biológicas a nivel de pretamizaje y a nivel de tamizaje. Dentro de las pruebas a nivel de pretamizaje tenemos una prueba muy bonita que se la utiliza hasta ahora. Miren, esa prueba yo la aprendí el año 1992 con el creador de la prueba, pero se la sigue utilizando hasta ahora. Es muy, muy, muy buena la prueba de la artemia salina. Luego tenemos la prueba del disco de papa. También vamos a ver la prueba de la inhibición de la raíz de lechuga, la prueba antimicrobiana, el test amebicida, la prueba enzimática, la prueba citostática y el test de citotoxicidad. Estas son pruebas, como estamos viendo, in vitro, donde yo voy a utilizar microorganismos, voy a utilizar organismos muy, muy pequeños, todo es entonces in vitro, puedo utilizar células, puedo utilizar compuestos de interés metabólico como son las enzimas, ¿no? Y a nivel de tamizaje, son pruebas, como les decía, que se realizan en el animal. Nosotros vamos a hacer las pruebas en ratas. Aquí vamos a hablar de algunas nada más, que son las que nosotros hemos trabajado, pero hay un gran número de pruebas. Puedo yo hablar de la prueba hipoglicemiante, analgésica, gastroprotectora, antiinflamatoria, y también hablaremos de las pruebas de toxicidad. Vamos a comenzar con la prueba de la artemia salina. Aquí estamos viendo una imagen de microscopio. La artemia salina, como ustedes pueden ver, es un pequeño camarón, ¿no? Es un camarón de mar, ¿no? Es un pequeño camarón de mar, entonces pertenece a la familia de los crustáceos, pero es muy, muy pequeñita la artemia salina, ¿no? Entonces les digo que debe medir 1 milímetro tal vez, ¿no? Bastante, bastante pequeña, pero esta es como una imagen al microscopio. El profesor Henry Maslawy de la Universidad de Indiana había utilizado esta artemia, este pequeño crustáceo, debido a que tiene un gran número de receptores. ¿Ya? Tiene un gran número de receptores que va a permitir que pueda entonces captar estos compuestos químicos. Los receptores pueden captar compuestos químicos, los cuales podrían provocar la muerte de la artemia salina. Entonces, es un test que se basa en la muerte de la artemia salina. Entonces, lo que nosotros evaluamos es la bioactividad, pero por muerte de la artemia salina. Se utiliza mucho como una prueba de screening para ver toxicidad, en el sentido de que si yo encuentro que algún compuesto, algún extracto podría matar a la artemia salina, podría tener mi planta una actividad, se dice, antiparasitaria, una actividad anticancerígena o alguna otra actividad, ¿no? Alguna otra actividad biológica. Entonces, pero especialmente se utiliza como screening para este tipo de actividades, ¿no? Entonces, como les repito, se basa en la mortalidad de la artemia salina. Vamos a ver entonces, como les había indicado, compuestos con actividad biológica, pesticida, plaguicida, anticancerígena, antiparasitaria y otras van a matar a la artemia salina. Entonces se dice que es un test de toxicidad para la artemia salina y para nosotros los investigadores es un indicador de la presencia de bioactividad. Entonces yo estoy buscando si el extracto que yo estoy probando tiene bioactividad. Entonces, si mata la artemia salina, podría tener una interesante actividad biológica. Normalmente se trabaja con diluciones de 1.100 y 10 ppm de extracto, ¿no? Enseguida vamos a ver el procedimiento.
Y se considera la prueba positiva cuando el LD50, la dosis letal media, es decir, la concentración, la concentración que produce la muerte del 50% de las artemias salinas, entonces es el LD50. Si este LD50, la dosis letal media, es menor a 1000, entonces consideramos que la prueba es positiva. ¿Ya? Consideramos que la prueba es positiva. Entonces vamos a ver cómo se trabaja con la artemia. Miren, entonces les decía, nosotros vamos a hacer diluciones de 1000, 100 y 10 ppm. Por cada dilución nosotros trabajamos por triplicado. Es muy importante trabajar por triplicado. Es un ensayo experimental. ¿Alguien quiere entrar? Esperen un segundo. Vamos a ver. Ya. Bueno, entonces voy a pasar a explicarles la prueba de la artemia salina. Es, como decía, es un pequeño crustáceo de mar, por lo tanto, requiere agua de mar. Entonces, vamos a ver el procedimiento. Aquí están viendo ustedes la prueba de la artemia salina. Lo primero que tengo que hacer, más o menos unas 72 horas antes del ensayo o 48 horas, depende si las artemias son frescas. Si las artemias son frescas, entonces vienen como enquistadas, ¿cierto? Parece como unos huevitos, pero son unos quistes. Entonces vienen así cubiertas de un caparazón. Cuando ponemos en el agua de mar, eclosionan y salen las artemias nadando, ¿no? Entonces necesitamos nosotros incubar las artemias en agua de mar por 72 horas hasta que eclosionen, ¿no? Hasta que eclosionen. Entonces se hincha, revienta el caparazón y salen las artemias salinas nadando. Es de pequeño crustáceo. Ahora, pero ustedes saben que no tenemos nosotros en Bolivia mar, por lo tanto tenemos que preparar agua de mar. ¿Cómo se prepara agua de mar? Con sal de mar. Eso sí, necesitamos conseguir sal de mar. ¿De dónde conseguimos? Normalmente en cualquier acuario vamos a encontrar nosotros sal de mar, ¿no? Entonces, para esto se utiliza 18 gramos de la sal de mar por litro y ajustamos un pH de 9. Siempre se prepara la solución, por supuesto, con agua destilada. Todas las soluciones debemos preparar con agua destilada. Entonces, incubamos a la artemia, les decía, por un tiempo de más o menos 48 a 72 horas. Paralelamente ya vamos preparando nuestros estratos. Ustedes recuerden que nosotros hemos preparado un estrato blando, un estrato firme o un estrato seco. Entonces, debemos nosotros preparar primero una solución madre del estrato, una solución madre de 10.000 ppm. ¿En qué voy a preparar? Puedo preparar en etanol al 70% o en etanol al 96%, ¿no? Entonces, preparamos nosotros una solución madre, luego vamos a hacer diluciones, ¿no? Diluciones para poder llevar a 1000, a 100 y a 10 ppm, como les había mostrado en la anterior diapositiva, ¿no? Ahora, ¿qué significa 10.000 ppm? Tengo 10.000 ppm, significa 10.000 microgramos por ml, ¿verdad? Entonces, si yo convierto esos 10.000 microgramos a miligramos, voy a tener 10 miligramos por mililitro. Pero yo quiero preparar 2 mililitros, entonces digo, 10 miligramos de estrato requiero para 1 mililitro. Para 2 va a ser X. X me va a dar 20 miligramos, ¿no es cierto? 20 miligramos de estrato para 2 mililitros. Entonces, ahí tengo mi solución madre de 10.000 ppm, ¿no? Ahí tenemos una solución madre de 10.000 ppm. ¿Bien? Ahora, entonces, si yo quisiera preparar una solución madre que tenga 25.000 ppm, ¿cómo debo hacer mi cálculo? Ahora yo quiero que ustedes me digan, quiero preparar una solución madre de 25.000 ppm para un volumen de 4 mililitros. ¿Cuánto de extracto debería pesar para preparar una solución madre de 25.000 ppm? Hagan el ejercicio, por favor.
Bien, ¿cuál sería el resultado, chicos? Voy a ver si han puesto en el chat. ¿Cuánto han encontrado? ¿Cuánto de estrato deberíamos pesar? A ver, ¿cuánto de estrato deberíamos pesar? Es muy sencillo. 625, no. 100, doctora. 100 Ya, mililitros. 100 miligramos, perfecto, 100 miligramos, ok, está bien. Entonces, nosotros deberíamos pesar, como van a ver entonces en la respuesta, dice indicar cuánto estrato de solvente se debe utilizar para 25.000 ppm, ¿qué significa? 25.000 microgramos por ml, es decir, en miligramos, 25 miligramos por mililitro. Como quiero preparar 4 mililitros, una regla de 3, y el resultado sería que necesito pesar 100 miligramos de estrato, ¿no? Este tipo de ejercicios entran al examen normalmente, ¿ok? Bueno, está claro. Ahora, ya tengo mi solución madre, volvemos a esto de 10.000 ppm. A partir de esto voy a preparar entonces por triplicado soluciones de 1.000, 100 y 10 ppm para un volumen de 5 mililitros, ¿ya? Para un volumen de 5 mililitros. Entonces, ¿qué cálculo voy a hacer? Aquí tenemos la dilución de 1.000 ppm para un volumen de 5 mililitros. Voy a utilizar la fórmula de B1 por C1 es igual a B2 por C2, ¿no? Despejamos nosotros B1 y vamos a tener entonces que va a ser B2 por C2 sobre C1 sobre C1. Indicamos, a ver, B2 es, queremos preparar entonces 5 mililitros. ¿De qué concentración? De 1.000 ppm. ¿De qué concentración estamos partiendo? De 10.000. Y entonces yo necesito saber qué volumen voy a utilizar de la solución madre, ¿ok? Entonces, muy sencillo, ¿no? Es 5 por 1.000 sobre 10.000. El resultado me dice que debo utilizar 0,5 mililitros de la solución madre, ¿ok? Entonces, vamos a preponer los tres viales 0,5, 0,5, 0,5. Y hago mi cálculo para 100 ppm. Y nos dice que debemos poner nosotros 0,05 mililitros de la solución madre. Fíjense que siempre estoy preparando a partir de la solución madre. Mis tres soluciones las preparo a partir de la solución madre. ¿Ya? A ver, entonces, tengo 0,05, que serían 50 microlitros, igualmente hago por triplicado. Y luego, para la última dilución de 10 ppm, voy a utilizar 0,005 ml de la solución madre. Esto es en microlitros. Voy a preparar 5 microlitros. Voy a poner a los 3 vialitos. Normalmente lo que hacemos es que se evapore el solvente, ¿ya? Entonces, porque acuérdense que hemos preparado para un volumen de 5 ml, ¿no? Entonces, lo correcto sería colocar el solvente, pero como tiene etanol, no esperamos que se evapore el etanol. Entonces, evaporamos el etanol y vamos a resuspender el extracto con agua de mar, ¿ya? Para que es el medio en el cual crecen, están estables las artemias. Tengo que disolver mi extracto con agua de mar, ¿no? Entonces, esa imagen que les había mostrado acá, ¿no es cierto? Donde estamos viendo, tenemos 3, ya hemos puesto agua de mar, y hemos puesto agua de mar, ¿no? Normalmente yo pongo 4,9 mililitros de agua de mar. Ustedes me dirán, pero ¿por qué no 5, doctora? ¿No es cierto? Porque ya se evaporó el solvente. No ponemos nosotros los 5 ml, porque cuando yo cargue mis artemias salinas con una pipeta Pasteur, generalmente cuando está muy bien entra a 0,1 ml, o sea, haciendo un volumen total de 5 mililitros, ¿no? Entonces, tengo que llegar a 5 mililitros para mantener la concentración. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí seguimos con el procedimiento, ¿no? Adicionamos lo que les decía, cada vial se adiciona 4 mililitros de agua de mar y resuspendemos el extracto con una varilla. Luego vamos a adicionar a cada frasquito, que ya tenemos el extracto suspendido en agua de mar, vamos a adicionar 10 artemias salinas, ¿no? Que las artemias
tengo que ver con una pipeta Pasteur que se las ve transparentes y moviéndose, ¿no? Porque como nadan las artemias. Entonces, vamos a colocar a cada vial, a cada frasquito, 10 artemias salinas. 10, 10, 10, ¿no? Por triplicado. Bueno, después dejamos en reposo 24 horas. Al día siguiente, lo que tenemos que hacer es contar en cada vial el número de artemias muertas y vamos a someter a un programa estadístico, ¿no? Que es un programa estadístico de Probit, o también se hace una curva, pero no os voy a complicar. Con este programa estadístico, que nosotros vamos a poder calcular el LD50, es decir, la dosis letal media es la dosis en la cual van a morir el 50% de la población de las artemias, ¿ok? Entonces, ¿cuándo consideramos positivo? ¿Se acuerdan? Cuando habíamos indicado que nuestro LD50 va a ser menor a 1000. Antes, quiero mostrarles, volviendo a esto, a esta diapositiva. Entonces, aquí hemos preparado las diluciones, ¿no? Ya con agua de mar. Fíjense, ahora algo importante. Aquí, esta es la pipeta Pasteur. Como pueden ver, aquí estas manchitas blancas son las artemias. Entonces, aquí está. Generalmente solamente cargamos esta parte para poder contar 10 artemias. Tengo que contar 1, 2, 3, que sean 10. A cada frasquito pongo 10 artemias exactamente. Al día siguiente voy a vaciar el frasquito. Normalmente yo lo hago en un vidriecito de reloj y podemos contar el número de artemias muertas. Entonces, no se olviden que es una prueba que se basa en la muerte de la artemia salina. Y con eso yo calculo el LD50, la dosis letal media. ¿Ok? Bueno, ahora. Bueno, la pregunta es la siguiente, ¿no es cierto? Yo les había indicado que consideramos la prueba positiva cuando el LD50 es menor a 1000 ppm. Si yo tengo una droga A, cuyo LD50 es 800 ppm, y tengo una droga B, cuyo LD50 es 90 ppm, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de estas drogas tendrá mayor bioactividad, mayor toxicidad o bioactividad sobre la artemia salina? ¿Cuál de las dos? La que tenga un LD50 de 800 ppm o la que tenga un LD50 de 90 ppm en la prueba de la artemia salina. ¿Cuál creen? Doctora, ¿el que tiene mayor cantidad de artemias, dice? No. Estoy hablando de la concentración. LD50 es la concentración que va a matar el 50% de las artemias. En la droga A necesito 800 microgramos por ml de extracto para matar a la artemia, a las artemias, al 50% de la población. En la droga B requiero 90 microgramos por ml, ¿no es cierto? 90 ppm para matar a la misma población de artemias, al 50%. Mi pregunta es, ¿cuál de las dos drogas tendrá mayor bioactividad? Vamos a ver. A ver, Marcia Belén ha levantado la mano primero y luego Samadi. Sería la B, doctora, porque se necesita menos cantidad para matar a una gran cantidad. Y en el caso del LD50A se necesita una mayor cantidad para poder matar la mitad. Ya. A ver, Alejandra, Michelle, María Isabel, ¿qué dice María Isabel? La B también, doctora. Ya, muy bien. La mayoría ha dicho Alicia, Melanie, Alejandra, Madaí, la B. Correcto, está muy bien su explicación, Marcia. Evidentemente, cuanto menos extracto necesite para matar el 50% de las artemias, quiere decir que tengo más bioactividad, ¿no? Porque con menos concentración voy a matar la misma cantidad de población. Entonces, cuanto menor sea el LD50,
podemos decir que hay más bioactividad, ¿ok? Cuanto menor sea el LD50, mayor bioactividad, ¿no? Porque con menos concentración, con menos estrato, voy a poder matar a un gran número de artemias, como decía su compañera. Perfecto, está muy bien. Es así como vamos a interpretar, ¿ok? Bueno, luego venía aquí es la del disco de papa, que lo veremos luego. Entonces, continuamos. ¿Ya? Ahora, hay una prueba muy bonita también, que es una prueba de screening, que yo la he utilizado cuando nosotros estamos buscando plantas que tengan una actividad citostática, es decir, que inhiban la multiplicación celular, ¿no? Que inhiban la multiplicación celular. Es una prueba que se la utiliza también como screening cuando estamos realizando búsqueda de plantas con actividad, digamos, citostática, es decir, que evite la multiplicación de las células. Y para esto se utiliza una prueba que se ha diseñado, que es la prueba de inhibición de la raíz de lechuga. Mire, en este caso, ¿qué necesito? Entonces, es la prueba de inhibición de la raíz de lechuga. Igualmente se trabaja, miren, con 1110 ppm está bien. Se trabaja con la misma concentración. Lo primero que se hace es tomar en una placa Petri, se pone papel filtro estéril, por supuesto, agua también estéril, y vamos a hacer germinar primero semillitas de lechuga. Por unas 48 horas se hace germinar las semillas. Luego, una vez que han germinado, vamos a colocar a cada concentración, miren, se coloca, primero humedecemos el papel filtro con el extracto, ¿no? De 1110 ppm. Y se coloca las semillitas así germinadas, las colocamos más o menos 10, con la separación suficiente, ¿ya? Después de unas 72 horas, debemos medir el tamaño de la raíz, ¿ya? Ahora, esto se hace frente al agua, o sea, frente a una placa donde hay semillas germinadas y solo hemos puesto agua, ¿ok? Normalmente, entonces, si en relación al agua estos estratos inhiben el crecimiento de la raíz, se va a quedar pequeñita la raíz, ¿verdad? Entonces, quiere decir que podrían tener una actividad citostática, porque están evitando la multiplicación de las células. Pero la pregunta es, doctora, ¿qué relación tiene, qué sentido tiene una planta para que me dé una información de inhibición citostática, supongamos, cuando estamos buscando antitumorales? Yo les digo lo siguiente, se conoce, no se olviden que las células animales y las células vegetales son células eucariotas, ¿verdad? Por lo tanto, los mecanismos de inhibición de la multiplicación celular en animales y plantas son similares. Entonces, si yo encuentro que inhibe la multiplicación de las plantas, posiblemente, ¿no es cierto?, podría inhibir la multiplicación de células animales. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo de esta prueba. Es muy, muy bonita. La hemos hecho nosotros para llevar a un congreso de las chicas que ahorita están haciendo internado. El 2019 hemos llevado a un congreso científico, un trabajo muy, muy bonito. Bueno, para esto sirve, ¿ok? Es una prueba de screening preliminar, pero ya nos da una idea de que podríamos estar frente a una planta que podría tener una posible actividad antitumoral, ¿ok? Bueno, ¿dónde más estamos? Ya estamos hasta ahí. Ahora pasamos a otra prueba que también es una prueba en plantas, que es la prueba del disco de papa, ¿ya? Igualmente, el principio va a ser muy similar al anterior. En esta prueba se utiliza el Agrobacterium tumefaciens, que es una bacteria patógena para algunas plantas, puesto que va a producir la formación de tumores. Entonces, es una bacteria del suelo, patógena para algunas plantas, y se caracteriza porque tiene grandes plásmidos capaces de inducir tumores en las plantas. Entonces, va a inducir tumores.
Esta prueba ha sido desarrollada por Galsky, dos investigadores que mostraron esa correlación entre la inhibición de tumores de la piel y la inhibición de tumores en el disco de papa, ¿no? Cuando el disco de papa me refiero a rodajas de papa, de solanum tuberoso, ¿ya? Entonces mostraron relación. ¿Y cuál era el principio? Lo que les acabo de decir, ¿no? Que los mecanismos de inhibición de la multiplicación celular en animales y en plantas son similares, ¿ok? Entonces, esta prueba nos indica una posible actividad antitumoral. Tiene unos pequeños detalles que son importantes. Las papas deben ser genéticamente idénticas, es decir, mucho mejor que vengan de cultivos in vitro para que tengamos un resultado satisfactorio. ¿En qué consiste? Entonces aquí se utilizan discos de papa, si quieren rodajas de papa, que lo que se hace es infectar superficialmente con el Agrobacterium tumefaciens. Trabajamos nosotros siempre, aquí es algo importante, yo trabajo con un grupo blanco, ¿no? Y voy a trabajar con mi grupo prueba. Al grupo blanco voy a poner solamente, en este caso, el Agrobacterium, voy a dejar que se multipliquen, que se forme la cantidad de tumores que se van a formar, y en mi grupo prueba voy a colocar primero el extracto, después Agrobacterium, y voy a dejar pues incubando, se deja en una incubadora por 21 días. Al cabo de estos días yo tengo que contar el número de tumores. Mínimo tengo que hacer, ¿no? Se hacen varias rodajas de papa. Entonces, por lo menos hay que tener 6. Para el cálculo yo voy a usar 3, ¿no? Mínimamente 6. Ahora, o sea, 6 rodajas a las cuales he puesto solamente la bacteria, ¿sí? Para que va a inducir la mayor cantidad de tumores, y otras 6 donde vamos a poner el extracto y Agrobacterium tumefaciens, ¿no? Entonces, lo que tenemos que utilizar es estos discos que vamos a infectar con Agrobacterium. Y en nuestro grupo, de prueba vamos a utilizar entonces primero el extracto, lo vamos a humedecer con el extracto de la papa y luego vamos a colocar entonces el Agrobacterium tumefaciens, vamos a inocular con Agrobacterium. ¿Qué debo hacer después de esos 21 días? Que incubamos a 28 grados, vamos a contar el número de tumores, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para poder calcular la posible actividad antitumoral. Entonces, aquí vamos a ver lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que este va a ser un blanco. A ver cuáles eran los blancos. Este es un blanco. Blanco 1. Blanco 2. Es decir, donde he puesto solamente el Agrobacterium. Y blanco 3, ¿ok? Y aquí voy a colocar con otro color. A ver, elegimos un celeste. La prueba. P1, donde he puesto el extracto, P2 y P3, ¿ok? Entonces, yo trabajo con promedio. Entonces, vamos a ver nosotros cuánto tendríamos más o menos de promedio. A ver, aquí tengo para el blanco y para la prueba, ¿no? Y vamos a contar el número de tumores y vamos a sacar un promedio. Contaremos primero para los blancos. ¿Sí? Miren, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Aquí voy a colocar 23, ¿no? Tumores en un blanco. Ok, en el siguiente, aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Entonces, tengo 26 tumores en el segundo blanco y contaré en el segundo blanco. Y el tercero, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ¿no? 27. Voy a sumar los 3 y voy a sacar promedio. ¿Cuánto sería mi promedio? En el caso del blanco, ¿cuánto sería el promedio? 76, doctor. No, promedio dividido entre 3. 25,3, doctora. 25,5, ¿no? Coma 3, doctora. Perfecto, 25,3. Tengo que trabajar con promedios. Ahora voy a contar mi prueba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al primero vamos a encontrar 10. Más, al segundo es este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ¿No? 7 más al tercero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Más 13. Promedio. 10, doctora. 10. Bueno, debería haber sido 11. Muy bien. Ya tengo mis datos. Lo único que tengo que hacer ahora es aplicar una fórmula. ¿Ya? Entonces, ¿qué fórmula? Ahora vamos a ver. ¿Ya? Vamos a pasar a ver la fórmula que vamos a utilizar. La prueba del disco de papa, ¿no? Entonces, tengo aquí la actividad antitumoral, porcentaje de actividad antitumoral, número de tumores promedio del blanco, menos número de tumores de la prueba, sobre el número de tumores del blanco por 100. ¿Ok? Pero trabajo con promedios, no se olviden. Entonces, vamos a poner aquí los datos. 25.3 nos ha salido exactamente, ¿no? 25,3 menos nos salió esta vez 10, el promedio, sobre 25.3%. ¿Cuánto sería el valor? Ya no va a ser 56. ¿Cuánto le sale? 60.4, ¿no? Quiere decir entonces que este extracto tiene una actividad antitumoral de 60,4%, porque está inhibiendo en un 60% el crecimiento del tumor, la multiplicación de los tumores. Interesante, ¿no? Todos podemos decir, uy, qué interesante porque tiene esa actividad antitumoral, ¿no? Está inhibiendo la multiplicación de tumores en la papa. Si inhibe la multiplicación de tumores en la papa, podría inhibir la multiplicación de tumores también en células animales. Claro que hay que hacer otros ensayos para completar, pero ya nos da una idea muy clara de esta posible actividad antitumoral. ¿Quedó claro para todos? Sí, doctora. Ya. Doctora, una preguntita. ¿Se puede Sí. trabajar también con los decimales? Sí, también. ¿Cuántos decimales más o menos podríamos 2 tomar? o 1 también, no importa, no varía mucho. Okay. Para estos cálculos pueden tomar 1, pero redondeando. O sea, si me da 38, por ejemplo, va a ser 40. Si me da 25,29, va a ser 25,3, ¿no? Redondeando. Ya, ok. Vamos entonces a continuar. Ahora, también esta sería entonces la prueba de actividad antitumoral, ¿no? Entonces, fíjense cómo estamos viendo, son pruebas in vitro, ¿no? Pruebas in vitro en placas que estamos realizando. Ahora vamos a ver la prueba antimicrobiana. La prueba antimicrobiana se refiere entonces, para determinar la actividad antimicrobiana, yo puedo utilizar tanto bacterias como hongos. La actividad antimicrobiana se utiliza para evaluar la actividad inhibitoria de una planta o sus derivados, la potencia de un compuesto o la susceptibilidad de los microorganismos
frente a concentraciones conocidas del extracto, ¿no? Entonces, esto es lo que nos va a permitir la actividad antimicrobiana. Es muy importante porque especialmente dentro de nuestra medicina tradicional utilizamos muchas plantas que cuando alguien tiene, supongamos, una diarrea o tiene infección en la piel o puede tener hongos, utilizamos plantas y plantas. Entonces, hay que realizar las pruebas de validación. Muy importante algunas recomendaciones. No podemos utilizar nosotros cualquier bacteria ni cualquier hongo. Tienen que ser cepas especiales, ¿no? Normalmente se utiliza cepas seleccionadas confiables. Normalmente pertenecen a colecciones comerciales como a las cepas ATCC, que son cepas de referencia. Yo puedo utilizar un gran número de bacterias, depende siempre de mi objetivo de estudio. Puedo utilizar Aerobacter aerógenes, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Corynebacterium diphtheriae, son por mencionar algunas, ¿no? Haemophilus influenza, Klebsiella, Neisseria, Gonorrhoeae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella typhi. Ahora, no voy a utilizar todas, sino sería un costo bárbaro, ¿no? Porque todo se hace por triplicado. Dependiendo qué voy a hacer. Si yo quiero evaluar plantas que se utilicen para enfermedades respiratorias, para infecciones respiratorias, entonces puedo utilizar un Staphylococcus aureus, puedo utilizar Haemophilus influenza, puedo utilizar una Klebsiella pneumoniae, por ejemplo, ¿no? Pero si yo quisiera evaluar plantas que se utilizan para las diarreas en niños, ¿no? Puedo utilizar entonces una Salmonella typhi, puedo utilizar una Escherichia coli diarreogénica, podría utilizar alguna otra de Typhimurium, por ejemplo, algunas bacterias que podrían provocar infecciones intestinales. Ahora, si quisiera ver aquellas que provocan, que son infecciones intrahospitalarias. Entonces puedo utilizar Acinetobacter baumannii, puedo utilizar Staphylococcus aureus, que también provoca infecciones en la piel, ¿no? O puedo utilizar una Pseudomonas aeruginosa. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que mínimamente evalúen contra 3 bacterias, ¿ya? Para poder tener una buena tesis, una buena publicación científica, mínimamente contra 3 bacterias, ¿ok? Esa es la recomendación. Pero otro aspecto es que debe ser cepas de referencia. Así como utilizamos, a ver si hay alguna pregunta tal vez. Sí, Samadi, dígame. Levantó la mano. Muy buenos Sí. días, doctora. Una pregunta. En caso, supongamos, de descubrir una nueva planta, digamos, y ver que esta planta puede tener algún valor medicinal o, digamos, que sirva como droga, ¿qué tipo de pruebas se hacen o qué tipo, digamos, de bacterias se utilizan para poder probarla? Ya, pero depende qué actividad estás evaluando, ¿no? Si, digamos, si la medicina tradicional te dice una actividad antibacteriana, entonces vas a utilizar la actividad antibacteriana, ¿no? Pero si es una planta que la utilizan por su actividad antiinflamatoria, entonces vamos a hacer otro tipo de pruebas. Hay que definir, ¿no? Ahora, como estamos hablando de antibacterianos, ¿sí? Es una planta, el molle, supongamos que es el molle, yo evalúo contra bacterias. Entonces el molle se utiliza, por ejemplo, tiene muy buena actividad antibacteriana, entonces puedo utilizar 3 bacterias. Podría utilizar bacterias generales, una Escherichia coli, una Pseudomonas, Staphylococcus aureus, pero mínimamente 3, ¿ya? Una vez que yo he determinado que in vitro tiene esta actividad antibacteriana, tengo que pasar a la fase de evaluación en animales, ¿ya? Después de hacer la evaluación en animales, recién puedo pasar a utilizar en humanos, ¿ya? Eso es cuando no hay mucha información. Pero si son plantas que ya la utilizamos en la medicina tradicional, como la malva, ¿no? La malva se utiliza cuando hay infecciones en la piel, como una actividad antibacteriana, ¿no?
entonces le voy a dar solo el valor científico. Es decir, voy a dar esa validez científica, porque ya la utilizamos. Entonces, simplemente me va a decir, sí, sirve, porque yo he probado de que realmente mata bacterias por pruebas in vitro. Entonces, ya la puedo utilizar, ¿no? Son dos cosas diferentes. La puedo utilizar, pero para que tenga el valor legal, tiene que pasar por todas las pruebas, incluso de toxicidad. Hay que evaluar pruebas de toxicidad en animales de laboratorio, etcétera. Es un poco más complejo, ¿sí? Eso es. Entonces, hay que ir por fases. Hay que ir por fases. ¿Está claro? ¿Te quedó claro? Sí, gracias, doctora. Yo lo decía también porque como hay plantas que no tienen mucha información y también, digamos, siempre, o sea, como todo el planeta es muy grande, en ocasiones siempre se descubre algo nuevo o, digamos, una planta que se nos pasó por alto y, digamos, se hacen estudios y, o sea, me quería saber, digamos, cómo sabían que una planta tenía valor medicinal. Ya, por todas las pruebas que se hacen, ¿no? Y luego, una vez que hacemos las pruebas, aquí hay que identificar los principios activos. Muchas veces se encuentra un nuevo principio activo y se lo puede registrar, que se puede patentar ese principio activo cuando es un estudio o un principio activo totalmente nuevo, ¿no? También se puede hacer eso. Bueno, pero hay mucho por estudiar. Como dices, tenemos una gran biodiversidad, especialmente en nuestro país, ¿no? Diferentes pisos ecológicos, muchas plantas que no han sido estudiadas y pues podemos seguir estudiando. Nosotros hace tantos años que seguimos evaluando una planta, otra, y realmente es un gran número, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer en este campo. Bueno, respecto a los hongos, a las levaduras y a los hongos, podemos utilizar diferentes, ¿no? Puedo utilizar hongos filamentosos como me falta la S, Aspergillus flavus, levaduras como Candida albicans, Epidermophyton flocosum, Microsporum canis, Neurosporum canis, Neurospora crassa, etcétera, ¿no? Ahora, ya sea la prueba antibacteriana o antifúngica, debo tener dos fases. La primera fase es para decir, hay actividad antibacteriana o hay actividad antifúngica, que es la fase cualitativa. La fase cuantitativa me permite determinar la potencia relativa expresada como el valor de una concentración inhibitoria mínima. Es decir, nosotros determinamos la concentración del estrato del principio activo que todavía puede tener actividad antimicrobiana, ¿no? que todavía va a evitar o va a eliminar la multiplicación de las bacterias, ¿no? Entonces, la prueba cualitativa me dice, hay actividad, nada más. La prueba cuantitativa me dice cuál es la concentración mínima que todavía evita el crecimiento de la bacteria o del hongo. Entonces, en el ensayo cualitativo, nosotros lo que hacemos es, mire, es bien sencillo, se utiliza un medio de cultivo, se coloca la bacteria, se hace unos pocillitos, ahora se utiliza también discos de papel filtro impregnados en el extracto, se colocan en esos lugares e incubamos. Si nuestro extracto tiene actividad antibacteriana, que puede matar a la bacteria, evitar su multiplicación, van a aparecer unos halos límpidos en el agar, ¿no? Donde no hay crecimiento entonces de la bacteria. Entonces yo digo, hay actividad antibacteriana, qué bueno, he encontrado que hay actividad antibacteriana, supongamos como es contra Staphylococcus aureus. La segunda fase, yo necesito determinar cuál es la concentración mínima que todavía evita el crecimiento de la bacteria. Para esto hago diluciones de mi extracto inicial, voy a hacer diluciones dobles, que se denomina 1 en 2, 1 en 4, ¿sí? Entonces voy haciendo, se toma, digamos, 1 ml, se aumenta 1 ml, ¿no? de la solución. Le tomo 1 ml del extracto inicial, lo diluyo supongamos, con solución salina, luego vuelvo a tomar de esta mezcla otra vez 1
aumento 1 para diluir, entonces se llaman diluciones dobles, ¿ok? Para esto, entonces voy a tener diluciones de 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32 y 1 en 64. Entonces, aquí como podemos ver en esta imagen, miren, yo voy a buscar la concentración mínima que todavía inhiba el crecimiento de la bacteria. Entonces, ¿cuál va a ser mi concentración mínima en dilución todavía que estaría evitando el crecimiento de la bacteria? Va a ser donde yo pueda ver que todavía hay un halo de inhibición. Si no hay halo de inhibición, ya no es la concentración mínima. En esta, ¿cuál sería? Viendo este lado, ¿no? ¿Cuál sería? 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16 o 1 en 32. ¿Cuál es la concentración mínima, la más diluida, que todavía provoque el crecimiento de la bacteria? ¿Cuál sería? A ver, chicos. 1 en 32. Correcto, 1 en 32, porque todavía hay un pequeño halo de inhibición, ¿verdad? 1 en 64 ya no hay inhibición, está ya todo, está cubierto de la bacteria. Entonces, 1 en 32, lo hice unos cálculos, que es más especial, pero yo sé que en mi dilución de 1 en 32 es la concentración, voy a utilizar para calcular la concentración inhibitoria mínima, es decir, la mínima concentración que todavía va a evitar la multiplicación de la bacteria. Y lo mismo se hace con los hongos, ¿no? Nosotros buscamos primero ver si hay o no hay una actividad antifúngica, y luego hago las diluciones para ver cuál es la dilución que todavía va a evitar el crecimiento del hongo, ¿no? Tiene las dos fases, la fase cualitativa, que me dice hay o no hay actividad, y la fase cuantitativa, que es donde buscamos la concentración que todavía evite el crecimiento entonces de la bacteria. ¿Ok? Bien, el test amebicida. Espérenme un segundito, por favor. Vamos a ver entonces, en el caso del test amebicida, vamos a utilizar el crecimiento, se basa en el crecimiento de trofozoitos de entomeba histolítica en un medio de cultivo. Entonces vamos a utilizar trofozoitos de entomeba histolítica. Ustedes saben que la entomeba histolítica va a producir especialmente diarreas. Vamos a determinar entonces si nuestro extracto que va a estar en el medio de cultivo va a matar a los trofozoitos. Nosotros queremos que sí, ¿no? Que mate a los trofozoitos, porque estos trofozoitos de entomeba histolítica son patógenos para el hombre. Entonces, normalmente se utiliza una suspensión de 10 a las 6 trofozoitos por mililitro. Utilizamos un blanco donde solo colocamos trofozoitos y utilizamos los otros frascos donde vamos a colocar el medio de cultivo, el extracto y los trofozoitos. Entonces, después dejamos incubando más o menos de 24 a 72 horas y vemos si el extracto ha matado o no ha matado a los trofozoitos. ¿Cómo distinguimos los trofozoitos muertos de los trofozoitos vivos? Lo vamos a hacer entonces utilizando un colorante que se llama azul de tripán. El azul de tripán, entonces, aquí podemos ver acá, miren. Entonces, el azul de tripán atraviesa la membrana en el caso de los trofozoitos muertos. Los vivos no dejan atravesar el colorante, los muertos sí. Entonces, muy fácil distinguir trofozoitos muertos de los trofozoitos vivos. Entonces, lo que hacemos es contar los trofozoitos muertos siempre en el frasco de cultivo donde hemos puesto el extracto en relación al frasco de cultivo donde no había extracto, ¿no? Para ver si realmente hemos provocado o no la muerte de los trofozoitos de entomeba histolítica. Ya, un segundito.